le pido, hermanos, que después de leerlo tome su asiento. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Los niños pueden pasar a su actividad en la parte de atrás. Todos los niños menores de 10 años pueden pasar a su actividad en la parte de atrás. Todos los niños menores de 10 años pueden pasar a su actividad en la parte de atrás. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, yo quiero que meditemos bajo el tema Mi esperanza para este 2025. Y cuando yo estaba hace algunas semanas atrás orando y pensando en el próximo año, hermanos, esto fue algo de que el Señor habló a mi corazón basado en este pasaje bíblico de Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. ¿Lo tenemos? Y le pido que mantenga su Biblia abierta aquí durante todo el transcurso del mensaje. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Ahora, hermanos, cuando usted piensa atrás y mira atrás hacia este año 2024 que estamos ya casi cerrando, hermanos, no sé qué piensa usted que fue su momento quizás favorito del año, o los momentos que usted, hermanos, recordará por siempre. Quizás para algunos de ustedes fue de que tomaron alguna vacación este año. Y quizás, hermanos, fueron a un lugar muy bonito donde usted pasó una semana o más tiempo con su familia, con sus hijos, y se regocijó grandemente. Quizás dentro de esos buenos recuerdos puede ser que usted fue a comer a uno de sus a un lugar, hermanos, donde vendían de su comida favorita. En mi caso, hermanos, este año, para los que son del Salvador, aquí saben que en El Salvador, cerca del aeropuerto, hay una pupusería, es una calle en un lugar que se llama Olocuilta, y fui por primera vez, hermanos, ahí desde que tenía, yo no sé si 11 o 12 años, nunca había ido. Así que ese es un recuerdo, hermanos, que yo guardaré en mi corazón por siempre de este año. Para otros habrá sido quizás momentos felices que pasó con sus hijos. Y hermanos, verlos crecer durante todo este año, nuestros hijos, sin lugar a dudas, es algo que llena el corazón de cada uno de nosotros. O quizás, hermanos, para muchos de nosotros también, al pensar en este año, podemos pensar en muchos momentos de dulce comunión con Dios que tuvimos. Quizás leyó, hermanos, toda la Biblia en el año. Espero que sí, porque esa fue una exhortación que yo di a principio del 2024. Y hasta di un plan de lectura, hermanos, que podíamos tomar para leer la Biblia, hermanos, por lo menos una vez en este año. Así que quizás para usted es eso. Quizás recuerda algún servicio, hermanos, donde usted vino acá y se gozó grandemente alabando y exaltando a nuestro Dios. Quizás recuerda algún mensaje de la palabra de Dios que le habló profundamente y tocó su corazón y le dio fuerza cuando usted quizás no sentía ninguna. Al mirar atrás, hermanos, en el 2024 podemos dar gracias a Dios por todas sus bondades. Pero también, hermanos, al mirar atrás en este año podemos recordar muchos momentos donde nuestra fe fue probada. Muchos momentos, hermanos, donde pasamos diversas dificultades. Algunos quizás, hermanos, enfermedades. Durante este año hemos visto a algunos hermanos pasar enfermedades. O quizás, hermanos, problemas matrimoniales también. O problemas, hermanos, con sus hijos. O problemas, hermanos, económicos. Y al mirar el año, hermanos, que acaba de terminar, podemos ver, hermanos, todas las bendiciones y también todas las dificultades que hemos pasado. Y podemos decir lo mismo que el profeta Samuel dijo, ¿verdad? Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová.
Pero mirando hacia adelante, hermanos, y mirando hacia el futuro, yo quisiera introducirme hoy con 3 pasajes bíblicos, hermanos, que nos enseñan algo que es muy importante y fundamental para afrontar este nuevo año y para tener esperanza, hermanos, en este 2025. Y lo primero, si puede poner nuestra hermana en la pantalla, Mateo 6:33, muy conocido, hermanos, pasaje bíblico, pero nos exhorta el Señor, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este año, hermanos, espero que nuestro corazón esté predispuesto a que sea un año, hermanos, donde estemos dispuestos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Que buscamos, hermanos, su reino, que busquemos su justicia y todas estas cosas que en el contexto habló, hermanos, del pan de cada día, del abrigo, del sustento, todas estas cosas que preocupan, a los hombres, Él las va a añadir, promete el Señor. Para los que le buscan, hermanos, Él promete suplir todas las cosas. Pero en el 34 dice Él también, ¿verdad? Así que no se afanen por el día de mañana. Quizás este año, hermanos, usted se está lleno de preocupación por todo lo que puede venir este año. Y el Señor Jesús ciertamente dice que cada día va a traer su propio afán, su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Porque vivimos en un mundo caído, hermanos. Sabemos que este año que viene vamos a experimentar muchas cosas difíciles. Este mundo no es perfecto, hermanos. Nosotros no somos perfectos tampoco. Nuestros cuerpos no son perfectos, hermanos. Nada que hay a nuestro alrededor es perfecto. Por tanto, sabemos, hermanos. Es más, lo único perfecto que hay es la palabra de nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Pero luego a nuestro alrededor, hermanos, nada de nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Por tanto, afrontamos este año, hermanos, con la determinación de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También enfrentamos este año, hermanos, si puede poner Lamentaciones 3:22, nuestra hermana, sabiendo que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos en este 2024, ¿verdad? Ni en el resto de nuestras vidas. Porque nunca, dice, decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Podemos, hermanos, confiar que cada día de estos 365 días que vienen por delante de este año, las misericordias de Dios serán nuevas cada mañana para nosotros. Cada mañana una nueva misericordia, una nueva oportunidad para buscar a Dios, una nueva oportunidad para vivir para Dios, una nueva oportunidad, hermanos, para abrir nuestras manos, hermanos, y recibir de nuestro Dios que es bueno, buenas dádivas. Porque Jesús dijo que si nosotros somos malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto no más nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a los que se lo pidan. Mira el 24, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré en este 2025 que viene por delante. Así que confiamos, hermanos, en este año que viene, que si buscamos a Dios, su misericordia será nueva cada mañana, de que su bondad estará a favor nuestro. Pero quisiera poner una palabra de advertencia, hermanos, en Juan 3:36. Y esto es algo muy importante. Juan 3:16 es muy conocido, ¿verdad? Pero el Juan 3:36 no es tan citado, pero es muy importante de igual manera. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué dice? Y manténgalo ahí, hermana, la ira de Dios está sobre él. Y qué horrible es, hermanos, enfrentar todo el año que viene por delante sabiendo que la ira de Dios esté sobre una persona. Qué horrible es saber, hermanos, de que no está una persona en paz con Dios porque rehúsa, dice este pasaje bíblico, creer en el Señor Jesús. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, dice la Escritura. Sino que la ira de Dios está sobre él. Y qué horrible, hermanos, enfrentar cada día, enfrentar todas las pruebas que puedan venir, enfrentar, hermanos, todas las dificultades que van a venir. Porque Jesús dijo ahí que va a venir su afán y va a venir su mal. Para todos nosotros va a venir dificultad este año. Y qué horrible es enfrentar todas las cosas solo. Sin la promesa de que Él no nos dejará y no nos desamparará. Sin las promesas que vamos a meditar en este mensaje hoy. Así que, hermanos, es muy importante estar en Cristo. Estar a cuenta con el Señor. Haber nacido de nuevo. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana o la nieve que desciende del cielo, dice Isaías capítulo 1:18 en adelante, ¿verdad, hermanos? El Señor, hermanos, promete bendición para los que son suyos. Y en Filipenses 1:3, lo tenemos. Pablo da gracias a Dios. Y él dice, hermanos, que él siempre se acuerda de estos hermanos. Él dice que los tiene en el corazón, dice en el versículo 7.
Entonces yo doy siempre gracias. Cuando alguien es importante para nosotros, nos acordamos de ellos todos los días. Hoy que los hermanos despiden a su padre, las hermanas acá, espero de que constantemente los recuerden, ¿verdad? Le llamen y oren por su padre que se va. Y acá dice, hermanos, yo siempre doy gracias a Dios, siempre me acuerdo de ustedes. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Y quiero que mire dos palabras. Dice Pablo, yo doy, siempre que acuerdo de esta iglesia, yo doy gracias, y que dice, tengo gozo. Hermanos, cuando miramos este año que viene por delante, si nosotros estamos en Cristo, podemos dar gracias a Dios por todo lo que Él hará y podemos mirarlo con gozo, hermanos. Se cree de que esta época del año es una época donde la gente se siente bien triste. Las fiestas, ¿verdad, hermanos? Lo hace la gente sentirse triste. En especial el fin de año, hermanos. Mucha gente se siente nostálgico, ¿verdad? Se siente triste, se siente depresivo. Las ventas del alcohol suben. Pero hermanos, nosotros tenemos la bendición, hermanos, de saber que Dios está a favor nuestro. Y de que Él, hermanos, está prometiendo hacer todas las cosas que obre para nuestro bien. Ahora mire, hermanos, Pablo dice aquí, yo doy gracias a Dios y yo estoy lleno de gozo. Versículo 6, estando persuadido o estando convencido de esto, dice en otras traducciones, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo estaba lleno de gozo al pensar de que en esta iglesia Dios había comenzado una obra de gracia y que en cada uno de los miembros de esta iglesia, esa obra que él había comenzado, Dios la iba a seguir perfeccionando. Y qué privilegio es mirar hacia este siguiente año, hermanos, y saber que Dios está trabajando en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Todos nosotros estamos en esa obra que Él va perfeccionando. Y nosotros hemos trabajado muchas veces, hermanos, o hemos visto trabajo hecho, o hemos traído a alguien a trabajar a nuestras casas. Y cuando hay trabajo en nuestras casas, es incómodo. Hay polvo, hay ruido, hay sierras, hay martillos. Hermanos, por eso la Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor. Por eso es que todos los matrimonios tienen conflicto. Por eso es que todos los hijos cuestan. Por eso es que siempre en todos los trabajos cuesta. Y por eso es que en todas las iglesias cuesta. Porque usted y yo, hermanos, somos imperfectos. Y este año que viene, hermanos, tenemos que saber que Dios está obrando, que Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas, si es que estamos verdaderamente en Cristo Jesús. No podemos demandar perfección a ninguna persona, hermanos, porque nosotros mismos no somos perfectos. Solamente nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, fue el único hombre en esta tierra que ha caminado perfectamente, que fue tentado en todo, dice la Biblia, pero Él fue sin pecado. Ahora se puede poner nuestra hermana Romanos 8:28. Esa promesa de Romanos va juntamente con esta, hermanos, de Filipenses 1:6. Y aquí Pablo dice algo similar. Sabemos, dice, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y usted se preguntará, ¿quiénes son los que aman a Dios? Y yo siempre que leo esa frase, hermanos, a los que aman a Dios, y lo tengo aquí escrito, 1 de Juan 4:10, que dice, en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor, los que aman a Dios, hermanos, los que amamos a Dios, no es que nosotros lo decidimos amar a Él, sino que Él nos amó, hermanos. Como Él le dijo a Israel en Deuteronomio 7, yo los amé, yo los escogí, no porque fueran mejores o más grandes que las demás naciones, sino por la promesa que yo le hice a Abraham. Yo escogí amarlos. Y hermanos, Dios ha escogido amarnos. Él nos amó primero. Él mandó a su Hijo. Y dice, hermanos, que aquellos que hemos experimentado esta gracia, amamos a Dios, dice. Y estos que aman a Dios, que amamos a Dios, sabemos este año que viene por delante, que todas las cosas ayudarán para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y mire qué interesante esto. Va a ayudar para el propósito de Dios, no para lo que yo quiera. Porque a veces las cosas que yo quiero, hermanos, durante los años no han sido lo mejor. Siempre recuerdo la frase de Martin Lloyd-Jones que dijo él, hermanos, doy gracias a Dios por todas las puertas que Él ha cerrado en mi cara. Hermanos, muchas veces nosotros por nuestra mente, verdad, pequeña, hermanos, por nuestra falta de conocimiento, no sabemos lo mejor. Pero nuestro Dios sí. Y Él va a cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito?
Y aquí habla de la soberanía de Dios. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y qué privilegio es este, hermanos. Y ahorita yo le puedo decir cuál es el propósito de Dios para toda persona que está aquí hoy. Todos hermanos en Cristo que están hoy acá, el propósito de Dios para su vida, para este año es que usted sea más como Jesús. Ese es. La Biblia dice que muramos al viejo hombre, con sus vicios, dice. Con sus pasiones desordenadas, con la ira, dice la Escritura, con, hermanos, todas estas cosas malas. El viejo, voy a decir nombres, hermanos, el viejo José, el viejo Carlos, el viejo Roberto, el viejo Víctor, el viejo Teodoro, el viejo cualquiera que sea su nombre y el mío, hermanos, debemos de morir a lo que éramos antes. Hermanos, debemos de, si usted era un hombre frío, si usted era un hombre tacaño, si usted era un hombre que no expresaba su amor por nadie, si usted debe ser hermanos, porque hoy somos llamados a ser diferentes en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos llama a ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Y Él, hermanos, promete aquí, hermanos. Él promete acá, si Él comenzó esa buena obra, Él la perfeccionará. Y aquí promete también, hermanos, hacer que todo obre para el bien de hacerme como su Hijo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Si ustedes se recuerdan, Génesis, hermanos, dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Hermanos, el hombre era sin pecado. Después de pecar, el hombre sigue teniendo la imagen y semejanza de Dios, pero ha sido dañada, porque el pecado ha entrado, hermanos, y estas maldades que vemos en nuestros cuerpos no vienen de Dios, es del pecado. Entonces la salvación, hermanos, la regeneración es de que Dios, hermanos, nos quiere volver a ser como Él. Y eso lo logra por medio de que creamos en Cristo Jesús. Y por el Espíritu Santo que viene a obrar en nuestras vidas. A mí siempre me llama la atención lo que dice ahí en Filipenses 2, hermanos, cerquita, versículo 12. Veamos solo el final del versículo 12. Mire lo que dice. Ocupaos, dice, lo tenemos el final del 12, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me encanta eso. Hermanos, Pablo le dice a esta iglesia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor, sabiendo que ¿quién es el que produce en nosotros ese deseo? Dios. Hermanos, yo cuando vine a la fe en Cristo Jesús, recuerdo el día que entré a la iglesia, yo no entré ese día, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, yo quiero rendirme, yo quiero arrepentirme, no. Yo entré diciendo exactamente lo opuesto, pero fue Dios quien puso el querer como el hacer, hermanos, cuando su Espíritu Santo trajo convicción de pecado a mí, y me hizo ver la maldad de mi pecado, y me hizo ver la dureza de mi corazón, y me hizo ver la hermosura de Cristo, y me hizo ver que en Cristo había perdón. Hermanos, y yo no pude resistir más y pasé al frente. Todo lo que yo he hecho, hermanos, en el evangelio, hermanos, yo siempre nunca he querido hacer nada. Ha sido Él quien ha puesto el querer como el hacer. Hermanos, yo no quería bautizarme, yo no quería servirle, yo no quería hacer absolutamente nada. Es Él, hermanos. Por tanto, a Él, hermanos, sea la gloria y la honra en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, como dice la Biblia. Hermanos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un regalo, es un don de Dios para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede gloriarse, hermanos. Nadie puede alabarse, ¿verdad? Por eso en este lugar, hermanos, y en toda iglesia verdadera, hermanos, la gloria siempre es solamente para nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús. Así que vemos que Dios ha comenzado esta obra. Vemos que Él produce el querer como el hacer. Vemos que somos responsables también, porque la Biblia nos exhorta, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense, pero hermanos, a la misma vez que Dios nos exhorta a ocuparnos, que Dios nos exhorta, también Él está obrando, poniendo el querer como el hacer. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Y qué privilegio es, hermanos. Recuerden en mi mente las palabras que dijo Jesús, ¿verdad? Vengan a mí los que están cargados, trabajados. Yo les voy a dar, ¿qué? Descanso. Vengan y aprendan de mí. Pongan mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, la vida cristiana es que, hermanos, descansar en las manos de Cristo.
Hermanos, la vida cristiana es que, hermanos, ya no depender de mi poder, hermanos, de mi fuerza, sino descansar en las fuerzas que vienen de aquel que es más grande que todos nosotros puestos juntos. La vida cristiana, hermanos, es una vida de descanso, de depender del poder de Dios y de aprender a ser como Él, que es manso y humilde de corazón. Es el único hombre, hermanos, debajo de esta tierra que ha podido decir: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es así como Jesús se describe así mismo. Ahora mire lo que sigue diciendo Romanos, por favor, hermana, en donde estábamos. Y quisiera llegar hasta el versículo 34 aquí, porque me encanta lo que dice. Y piensen, el año que viene por delante, Dios va a hacer todo para el bien de hacerlo como su Hijo, hermanos. Y a los que predestinó, perdón, a estos también llamó. Recuerda el día que Cristo lo llamó. A los que llamó, los justificó. Los declaró justos, les perdonó sus pecados, ¿verdad, hermanos? A los que justificó también glorificó, hermanos. Y aunque no ha pasado aún, Pablo lo da por hecho, hermanos. Cristo vendrá y nos glorificará. Y la glorificación, hermanos, es cuando nuestros cuerpos sean transformados como el de Cristo cuando Él resucitó. Recuerde, en Cristo habitan dos naturalezas, ¿verdad? La divina y la humana. Y si usted va ahí conmigo a Filipenses 2, el 2:6, perdón. Hermanos, mire lo que dice ahí. Que hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser ¿qué? Igual a Dios. Entonces en Cristo, hermanos, está la naturaleza divina en la cual Él hace varias promesas. Donde hagan 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. O lo que dice al final de Mateo: cuando vayan y hagan discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué interesante, hermanos. Él promete su presencia. Porque en su divinidad Jesús es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero en su naturaleza humana, porque Él tenía un cuerpo cuando resucitó que podían tocar. Jesús resucitó entre los muertos, tenía las heridas, dice la Escritura. Y ese cuerpo es glorificado. Ya no como este que tenemos hoy, ya no puede morir, ¿verdad? Ese cuerpo ha resucitado glorificado. Y dice la Biblia que ese cuerpo está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Y la promesa cristiana es que un día seremos igual a Jesús. Romanos capítulo 15 enseña esto y dice que en todo hemos sido igual al primer Adán. Un cuerpo corruptible, de deshonra y de muerte lo llama la Biblia. Y en todo seremos igual al segundo Adán, que es Jesús, postrer Adán. Cuerpo incorruptible, de gloria, dice la Biblia, e inmortal. Y qué privilegio es pensar en eso. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es con nosotros este año, hermanos, ¿quién contra nosotros? Fíjense eso. Espero que este año no vaya usted ahí teniéndole miedo al jefe, ¿verdad? O a la esposa, o al esposo, o a alguna enfermedad. Ni al diablo, hermanos, ni a nadie, porque la Biblia dice que si Él es por mí, ¿quién podrá? Contra lo que Dios quiere hacer en mi vida. Si Él no escatimó, la palabra escatimó, si usted ve la Reina Valera revisada, dice no perdonó. Otras traducciones dicen no preservó. O sea, Él lo dio, hermanos, a su propio Hijo. Él no se reservó nada. Él entregó a su Hijo Jesús por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él, verdad, todas las cosas? Hermanos, todo lo que Él tenga preparado para nosotros, podemos afrontar este año sabiendo que Él es bueno. Efesios 3, Él perdona. Él ya murió en la cruz, hermanos. Nadie puede decir que Dios es injusto. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, pero también resucitó. Y me encanta ese final. Él también está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Hermanos, todo este año que usted enfrente, estos 365 días y todos los años de vida que tengamos en esta tierra, nadie sabe cuántos, ¿verdad, hermanos? Pero todos los años de vida que tengamos en esta tierra, hermanos, sabemos de que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo a favor suyo y nuestro. Hermanos, cuando uno se da cuenta que alguien está orando por uno, uno se siente alegre, ¿verdad? Cuando alguien viene a usted y le dice, todos los días oro por usted, uno siente una gran felicidad en el corazón. Pero cuánto no más mayormente felices debemos sentirnos cada uno de los que estamos en Cristo, de saber y de pensar de que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo a su favor y a mi favor. Así que enfrentamos este año con eso en mente. Ahora, hermanos, pensando en que Dios va a hacer su obra en nosotros,
podemos estar seguros de que este año que viene, más de alguna persona o varias personas van a pecar contra nosotros. Va a pasar. Pero hermanos, cuando esto venga y esto suceda, recordemos lo que dijo, hermanos, José. En Génesis 50 dice que ha muerto Jacob. Y los hermanos de José tienen miedo de que hoy, como ya se murió el papá, hoy sí José va a vengarse de ellos. Y dice la Biblia, hermanos, que José les habla al corazón, hermanos, y les dice: ustedes procuraron el mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para dar vida a mucho pueblo. Entonces, mire qué bueno eso, hermanos. Aún José no sabía Romanos 8:28. Él no sabía estas cosas aún. Pero con el conocimiento de Dios que él tenía, y nosotros tenemos más porque tenemos toda la palabra de Dios completa, hermanos, él pudo decir a los que le hicieron el mal, Dios lo encaminó para bien. Aunque en el momento no se miraba que era para bien, cuando él era esclavo en Egipto. Aunque no se miraba que era para bien cuando él había ido a la cárcel por una calumnia. Cuando hablaban mal de él. Cuando lo calumniaban. Cuando le hacían el mal. Pero al final él vio que Dios tenía un plan detrás de todo. Hermanos, mantener en vida ese pueblo de Israel. Porque del malvado que tuvo el plan de vender lo que era Judá, de ese hombre malo, hermanos, un día iba a nacer un rey en Israel que se llamó David, del cual Dios dijo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual Dios iba a salvar a todas las personas. De ese que le hizo el mal, hermanos, Dios tenía planeada la bendición más grande para la humanidad. Nosotros no sabemos a veces, hermanos, cuando las cosas están pasando. Nosotros no entendemos a veces por qué ocurrió aquello, por qué pasó aquello. Pero podemos confiar, hermanos, en que Dios los hará para bien. Cuando comenzaba este año, hermanos, han pasado muchas cosas malas, ¿verdad? Que usted y yo quizás no entendimos o que nos hicieron sentir mal, hermanos. Pero sabe, un hermano dijo esto y esto me gustó. Cuando me siento mal, cuando algo me lastima, yo veo que eso Dios lo usa para este bien también. Me hace buscarlo en oración. Me hace buscarlo en un ayuno. Me hace buscarlo a Él, me da más intimidad con Él. Hermanos, confiamos en que Dios va a usar aún el pecado de los demás en contra de nosotros para el bien. Pero ¿qué tal de nuestro pecado también? ¿Lo podrá usar Dios ese, hermanos? ¿Podrá usar Dios aún las cosas malas que nosotros hagamos para el bien? Hermanos, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 12? Que Dios a todo el que toma por hijo lo disciplina. Aún eso Dios lo va a usar para bien. Porque aún cuando usted y yo pecamos, dice la Biblia, ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Hermanos, entonces nosotros, ¿verdad? Sabemos de que somos responsables de enseñarle a nuestros hijos a no robar, ¿verdad? De enseñarle a nuestros hijos, hermanos, a no golpear a la gente. Somos responsables de eso. Tenemos que castigarlos, ¿verdad, hermanos? No podemos, hermanos, estarles recompensando su pecado, no. Tenemos que enseñarles, porque yo un día voy a dar cuenta delante de Dios por estos niños que son del Señor más que de mí, hermanos. Él es quien nos formó en el vientre de su madre, dice el Salmo 139. Son de Él da vida. Así que a veces decimos mis hijos, hermanos, pero en realidad son del Señor, ¿verdad? Y Él me los ha prestado, hermanos. Así que, hermanos, la Biblia usa esa ilustración para decirnos que Dios, todo el que toma por hijo, dice Proverbios, lo azota, y lo vuelve a citar ahí Hebreos 12. Y todos los que son hijos han sido participantes de la disciplina de Dios. Hermanos, en mi caso yo tengo 17 años de ser creyente y he visto, hermanos, una y otra vez. Y a veces uno sabe que lo que le está pasando es por culpa, hermanos, de su propia mala cabeza, ¿verdad? Ahora hay otras veces que uno no ha pecado y está pasando dificultades también, hermanos, como en el caso de José. Él no había hecho nada malo, pero uno sabe en su interior, por medio del Espíritu Santo, hermanos, de que Dios está detrás de aquello y de que Dios nos está usando para moldearnos. Así que este año, hermanos, y esto es muy importante, procuremos ser obedientes a Dios para no estar bajo su disciplina. Hermanos, y los corintios, yo quiero dar esta ilustración, hermanos, que da la Biblia. A los corintios, dice la Biblia en 1 Corintios 11, que Dios los había, ¿qué? Enfermado. Y a otros los había, ¿qué? Ya duermen, dice la Escritura. Se habían ido antes del tiempo, por así decirlo. Aunque no fue antes del tiempo, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios sabe todas las cosas. Pero murieron por causa de ¿qué? De su pecado.
Qué terrible es que en esa iglesia, hermanos, y usted sabe todo lo que estaba pasando, estaba la disciplina de Dios contra ellos por lo que estaban haciendo, porque no querían entender, porque estaban tomando la Santa Cena, emborrachándose, hermanos, y comenzaron Dios a castigarlos, a enfermarlos, a hacerlos morir. ¿Cuántos no criaron a sus hijos, hermanos, por causa de su pecado? ¿Cuántas mujeres quedaron viudas? ¿Cuántas cosas pasaron? Hermanos, en este año que viene por delante, procuremos ser obedientes a Dios, procuremos ser agradables a Dios para no tener que ser disciplinados por Él. Porque si Él nos ha tomado como hijo, Él nos va a disciplinar. Y si no es hijo, es más feo todavía. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar, dice la Biblia. Y lo peor, cosecha las consecuencias y no va a haber ningún bien detrás. Solo ser castigado y castigado y castigado por sus pecados. Eso le pasó a Israel por su rebeldía, ¿verdad? Castigo y castigo y castigo y castigo y castigo. Y nunca quisieron obedecer, hermanos. Así que este año procuremos ser obedientes a Dios. Y yo traigo una imagen del hermano J.R. Miller. Y me encanta, hermanos, lo que este hermano dijo. Y si lo puede poner en la pantalla, le pedí a los hermanos que la pusieran. Porque mire lo que dice, hermanos. Nadie puede construir un carácter bello como el de Cristo, ¿verdad? Nadie puede construir un carácter bello. Y hermanos, Dios en su providencia permitió que viera esta imagen. Y esto va perfecto con lo que yo quiero predicar, dije. Un carácter bello y resplandeciente sobre ¿qué? Pecados ocultos. El carácter de Cristo no va a ser formado si hay pecados ocultos en nuestras vidas. ¿Qué dice? El gozo es una parte de la vida cristiana completa. Y nadie puede estar gozosos con pecados ocultos en el corazón. Hermano, ¿quiere ser miserable todo este año? ¿Quiere sentirse mal? ¿Quiere estar en depresión? En el 2023, hermanos, estaba viendo que como 100,000 personas de clase alta, de mediana y alta, murieron ¿cómo se dice? Opioides, hermanos, en español se me fue. Pero hermanos, imagínense, hermanos, tomando todos esos medicamentos, muchos se suicidaron porque ya no hallaban sentido para vivir en este mundo. Viendo cómo, hermanos, nada de las cosas del dinero, de esas cosas, quizás usted diga, no me voy a poner a cuentas con Dios, yo voy a hacer dinero en este año. Eso no va a satisfacer su corazón en absolutamente nada. No puede haber gozo donde hay pecados ocultos. No puede construirse un carácter bello y resplandeciente sobre pecados ocultos. Y quisiera dar una palabra, si puede poner nuestra hermana Hebreos 2, que algo que yo pensaba es esto. Quizás hay personas endurecidas, ¿verdad? Que no quieren dejar su pecado. Pero también he visto esto, hermanos. Hay hermanos sinceros que quieren seguir a Jesús, que están luchando con diversos pecados. Recuerdo, hermanos, hace muchísimos años atrás, en el 2011, cuando yo salía, que me invitaban a predicar alguna actividad de jóvenes, me recuerdo que un joven vino a mí, hermanos, y esto ha pasado en varias ocasiones, con lágrimas en sus ojos, diciéndome, yo estoy luchando con esto y no lo puedo dejar, ¿verdad? Yo estoy luchando contra este pecado y yo me siento desanimado y yo siento que yo no avanzo. Y quizás usted en este 2024 ha sentido de que ha pasado el año luchando contra algo que usted no podía dejar. Algo deshonesto, algún pecado, algo que usted sabe de que a Dios no le agrada. ¿Y qué puede hacer usted ante tal situación? Y siempre me encanta lo que dice aquí Hebreos capítulo 2, hablando de Jesús, que Él tenía que ser semejante a sus hermanos, a los que Él venía a salvar. ¿Por qué? Dice, siga hermana por favor. Para venir a ser ¿qué? ¿Cómo es el Señor, hermanos? Misericordioso y fiel. Entonces, toda persona que sinceramente está batallando contra su pecado, que quiere dejar, estamos hablando aquí quizás de cosas duras, de adicciones duras, pecados ocultos, hermanos, cosas en especial en esta sociedad en la que vivimos hoy, donde hay tantas adicciones y tantos pecados en los que nosotros podemos caer. Podemos venir a Él porque Él es misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Y mire lo que sigue diciendo, para expiar los pecados del pueblo. Y me encanta lo que dice. Pues cuando Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para ¿qué? Socorrer a los que son tentados. Hermanos, cada vez que este año que usted viene aquí, sepa que usted no va a poder dejar ese pecado, pues quizás sea ira y es un carácter horrible, no lo va a poder cambiar.
sea una tentación, sea una adicción, sea algún vicio secreto. Leí en un libro de un hombre, hermanos, de que siempre tenía su shed afuera, ¿verdad? Y sabe que hay un attic, y de repente años y años y años después lo descubrieron que estaba lleno de alcohol y de licores, aquella cosa. Él había estado luchando con eso en el secreto. Sepa que no va a poder cambiar, no lo va a poder dejar en sus fuerzas, pero qué privilegio es que si viene a Jesús, Él va a ser misericordioso, fiel y lo va a socorrer. Poderoso es Él para socorrerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted va con esa mentalidad de otro año que voy a estar viviendo en derrota, así va a vivir. Pero si usted cree en Dios y en la misericordia de Dios, y si mire lo que dice Hebreos 4:14, ¿qué hacer el año que viene? Recordando que lo tenemos a Él, nuestro gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que profesamos es que somos cristianos, ¿verdad? Y recuerde, esta iglesia de Hebreos, muchos habían sido perseguidos, dice el capítulo 10. Muchos hasta habían muerto, estaban siendo perseguidos por judíos. Estos estaban pensando regresar atrás. Y Pablo les dice, no regresen atrás, acérquense a Dios, porque tenemos un sumo sacerdote. Porque no tenemos, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús dijo, ninguno que venga a mí yo les voy a echar fuera. En el capítulo 5 dice Hebreos de que Aarón tenía que ser misericordioso con las personas que venían porque él mismo estaba lleno de debilidad, dice la Escritura. ¿Cuándo no más nuestro Señor Jesús es misericordioso con los que se acercan a Él? David dijo, prefiero caer en las manos de Dios y no en las de los hombres, porque en Dios hay misericordia. Y Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a recibir? Misericordia. Hermanos, Dios a todo aquel que se acerca a Él y le pide perdón, Él le va a dar misericordia. Hermanos, todo aquel que venga a mí, yo no le voy a echar fuera. Va a hallar gracia para el oportuno socorro. Y este año, hermanos, la tentación va a venir a todas nuestras vidas para volver a ser los que éramos antes. Hermanos, si el diablo sabe que lo ha tenido en una atadura, téngalo por seguro que va a volver a venir a tentar. Pero es ahí donde usted tiene la decisión, y a veces es cuestión de segundos, de clamar al cielo y pedirle a Jesús la ayuda o de entregarse a la tentación. Lo que dijo, hermanos, ¿se acuerdan que en el estudio que hicimos aquí en la iglesia, en un ayuno de la mortificación del pecado? Y en este estudio, hermanos, vimos de que la serpiente más venenosa que hay en todo el mundo está en Australia. Y el hermano que escribió ese estudio decía que si nosotros entramos hoy en la tarde a nuestra casa, abrimos la puerta y vemos esa serpiente que está ahí, no nos vamos a enredar con ella, no vamos a darle a nuestros hijos, no, vamos a alejarnos y vamos a buscar matar esa serpiente. Y la Biblia dice hacer morir lo terrenal en nosotros. Y por medio del Espíritu hacer morir el pecado. Hermanos, y la única forma como vamos a vencer el pecado es si yo lo veo como es, algo que va a destruir mi vida, algo que va a destruir mi matrimonio. Pero si usted quiere seguir jugando con el pecado, texteando con esa mujer que no es la suya, pensando en cosas malas, mirando cosas sucias, el diablo lo tiene atado. Porque mientras esté acariciando el pecado en su corazón, nunca va a avanzar, nunca va a tener gozo. Hermanos, tras el pecado siempre hay miseria. Hermanos, qué horrible y qué falta de respeto es estar texteando con personas. Cuando nuestro esposo, nuestra esposa, que está a nuestro lado, los hijos no lo saben. Y los hijos quizás pensando bien de usted. Y usted tiene esa vida secreta de pecado. Si ese es usted hoy, arrepiéntase. En Cristo va a hallar misericordia. En Él puede cambiar su corazón. Es muy importante acercarnos a Dios y crear buenos hábitos. Renovar nuestra mente por medio de la Biblia. Hermanos, las redes sociales, hay cosas buenas, pero hay muchas malas. Tenemos que limitar nuestro tiempo ahí para pasar mejor ese tiempo en las palabras. Hermanos, en vez de ver tantas cosas en la televisión, tener un tiempo con la palabra, porque eso va a moldear nuestra manera de pensar. Y nos va a llenar de la presencia de Dios.
Y si buscamos el rostro del Señor en oración, al principio cuesta orar, yo lo sé, hermanos. Pero con el tiempo, la carne es débil, dice la Biblia. Pero con el tiempo uno va creando esos hábitos. Es como todos los años uno dice, ¿verdad? El próximo año voy a rebajar. Este año me voy a poner en forma. Y algunos años lo he logrado, otros años he terminado peor el año, hermanos. Y hermanos, yo recuerdo que ya cuando comenzaba en la iglesia, ya uso 2 sizes más grande la camisa, hermanos. Y no he crecido para nada para arriba, solo para el lado, ¿verdad? Por eso los uso así para que no se me vea, hermanos. Todos ustedes, yo los he conocido algunos delgaditos y hoy están, ¿verdad? Entonces todos decimos, este año, este es mi año y nos desanimamos. Porque amamos más la comida, ¿verdad? Porque amamos más el pan dulce, porque amamos más lo que sea. Pero si amamos más a Dios, por eso Jesús dijo, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Quizás usted dígale, Señor, mi corazón se ha alejado tanto de ti, yo no tengo amor por ti, pero clamo que me ayudes a salir de aquí. Hermanos, escuche predicaciones. Lea la palabra de Dios y esto lo va a ayudar. Y concluyo, yo creo que ya me he pasado demasiado quizás, hermanos. Pero por favor, nuestra hermana puede concluir en Colosenses. Y nosotros aquí en la Biblia veamos Filipenses 1:9, por favor. Filipenses 1:9. Y Colosenses 1:9 y hablan lo mismo, hermanos. Por eso yo quisiera que lo miráramos. Hermanos, este año, ¿verdad? Dios va a hacer todo para bien, hermanos. En primer lugar, lo que hemos aprendido, yo tengo que estar en Cristo, ¿verdad? Tengo que estar en Él. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, y la ira de Dios está sobre Él. Y yo no quiero que Dios esté airado conmigo todo el año. ¿Verdad que no nos gusta que nuestra esposa esté brava con nosotros, hermanos? Y quizás no le hace comida. Y quizás usted llega, ¿verdad? Y no se habla, hermanos. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué horrible es caminar, hermanos, que Dios esté. Y no es porque Él tiene algo contra mí. Es porque yo no quiero arrepentirme y venir a sus pies. Romanos 2 dice, por tu necio corazón atesoras ira. Por tu necio corazón y por no arrepentirse, dice Romanos 2. Pero hermanos, qué bendición es, ¿verdad? Cuando uno está feliz con la esposa. ¿Verdad? Amén, hermanos. Esperaban un amén de los hombres que están aquí, Dios mío. Reconcíliense hoy, hermanos. Pero mire lo que dice aquí la Biblia. Y esto pido en oración. Leamos Filipenses primero. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo ora de que ellos crezcan más en conocimiento. Leamos ahora Filipenses. Dice, por lo cual nosotros, desde el día que oímos de que esta iglesia estaba allá, no cesamos de orar por ustedes. ¿Por qué? Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vemos aquí que Pablo oraba todos los días que esta iglesia conociera más a Dios. Hermanos, ustedes, yo oro que cada uno de nosotros procure este año conocer más a Dios, ¿verdad? En mi caso fue el año 2010. Yo recuerdo que ese año, hermanos, yo dije, ok, quiero leer la Biblia todos los días. Hermanos, y ese fue el año, ese fue el momento. Me recuerdo que fue una campaña. Y predicó, hermanos, un evangelista y él habló sobre el poder de la palabra de Dios y él hizo un llamado al frente y yo pasé ese día, hermanos, me arrodillé y yo dije, Señor, yo no leo tu palabra más que solo cuando voy a la iglesia. Y hermanos, me arrepentí y le pedí a Él que Él cambiara eso de mí, hermanos. Y ese fue el día que Dios cambió mi lectura de la Biblia. Hermanos, proponga su corazón hoy al leer la palabra de Dios. Ahora, mire el 10 de Filipenses. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día que venga Jesús. Y mire lo que dice acá. ¿Cuál es el propósito de conocer en Colosenses? Para que andemos como es digno del Señor. Hermanos, entre más aprendamos de la Biblia, más vamos a procurar agradar a Dios. Agradándole en todo. Llevando fruto, dice, en toda buena obra. Creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Mira el versículo 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Este año conocer más a Dios. Hacerle más agradable a Él. Porque hermanos, entre más agradables le somos, más gozo vamos a hallar, más felicidad.
Pero entre más desagradables le somos, más, y esto no estoy hablando, hermanos, por mi propia experiencia cristiana. Hermanos, tengo 17 años de ser cristiano y sobre todo en mis primeros años, hermanos, estuve así porque no me podía congregar casi. Porque estaba estudiando en la escuela, hermanos, y tenía un trabajo en un restaurante y no podía congregarme casi, hermanos. Era demasiado, como dice la Biblia, un bebé en Cristo, ¿verdad? Hermanos, y me vine a enfriar otra vez, pero yo me sentía tan triste y miserable, hermanos, al estar lejos de Dios. Y yo decía, nomás me haga grande, ¿verdad? Hablando que cumple unos 18 años, ya no voy a volver a trabajar los domingos, dije yo, y voy a buscar a Dios. Porque, hermanos, tras esa vida alejada de Dios no hay ninguna felicidad, hermanos. Me recuerdo cuando los compañeros a veces hacían esas fiestas, ¿verdad? Donde se escapaban y iban a las fiestas, hermanos, o a veces cumpleaños, donde hasta los papás les dejaban que hubiera alcohol en los cumpleaños de algunos compañeros de la escuela. Y yo me recuerdo, hermanos, solo haber ido a alguno de ellos, hermanos, y antes de ser cristiano y sentirme vacío en ese lugar. Hermanos, yo nunca encajé en eso. ¿Por qué? Porque como dice el pasaje bíblico, yo ya estaba, hermanos, como dice ahí la escritura, predestinado para ser como Cristo, ¿verdad? Siempre me he sentido bien en la iglesia, hermanos. Siempre este es mi lugar para estar. Y el que es de Cristo, hermanos, no se va a sentir bien en el pecado. Jamás, jamás. Yo no bendijo. El pecado en el cristiano es una carga que lo aflige y no que lo deleita. El cristiano se aflige tras el pecado, hermanos. El cristiano encuentra tristeza tras el pecado. Y espero que este año usted camine en santidad. Y sigue diciendo que este año seamos fortalecidos con todo poder, hermanos, del Espíritu Santo, ¿verdad? Conforme a la potencia de su gloria. Este fin de semana que viene tenemos ayuno, ¿verdad? Nos vengamos a buscar a Dios. Para toda paciencia y longanimidad, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias a Dios por lo que nos espera en el cielo, ¿verdad? Y el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hermanos, ¿cómo no le podemos dar gracias a Dios que Él nos libró de lo que Satanás estaba haciendo en nuestras vidas? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él es, y estados sean potestades. Y mire lo que dice: usted que está aquí, hermanos, fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Y si usted no vive para Él, jamás va a encontrar su propósito en esta vida. Y siempre va a estar errante. Siempre va a pensar que cuando tenga un poco más dinero, que cuando logre el trabajo de mis sueños, de que cuando me divorcie de esta mujer y me case con la de mis sueños, de que esto y aquello, que cuando mis hijos crezcan y cuando pase todo eso, se va a dar cuenta que igual de vacío va a estar. Porque de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Él es antes de todas las cosas. Todo respirar que vamos a dar el año que viene por Él lo damos, porque todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, ¿verdad? Él es quien nos dirige, hermanos. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. En todo Él tiene la preeminencia. Él tiene poder sobre la muerte también. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Nos ponemos de pie y oramos. Jesús oró: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este año, hermanos, procuremos conocer más a Dios.